¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate, como siempre por TDC de Firmat para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Mariano Carreras, un placer como siempre. ¿Cómo le va, Mauro? ¿Cómo anda? El gusto es mío poder compartir una semana más de este programa donde, como decimos habitualmente, buscamos poner la lupa en la región y ver qué pasa y tener la voz de los protagonistas, tener la voz de aquellos que hacen las noticias todos los días. En una semana donde se potenciaron muchos los casos que venían aumentando en Rosario, en Reconquista, en Rafaela. Ahora esa foto se trasladó al sur provincial, Rufino, Firmat, Venado Tuerto, los efectores públicos de salud que empiezan a saturarse en cuanto a cantidad de camas. El privado está pasando algo parecido en distintos lugares y las nuevas restricciones que estableció el gobernador de la provincia en la jornada del miércoles, con una baja en el horario de atención de los comercios y también de circulación, lo cual busca, al menos hasta el 2 de mayo, tratar de amesetar un poquito o achatar un poco la curva de contagios que se viene dando y que viene poniendo en riesgo el sistema sanitario provincial. Exactamente, y uno, digamos, por lo que ve, por lo que vio, por lo que vivió, por lo que va sabiendo, intuye que lo más probable es que esto se prolongue más allá del 2 de mayo. No vamos a hacer futurismo en este programa, pero en base a la información, en base a conocer otras experiencias y en base a ver también las dificultades que tenemos todos para poder adaptarnos a esta nueva normalidad a la que nos cuesta mucho acostumbrarnos, con la que nos cuesta mucho convivir. Seguramente vamos a tener que estar algunos meses más, porque también queda demostrado que a medida que se acercan las bajas temperaturas, el virus tiene un campo más fértil para poder moverse. Sí, la ministra de Salud lo dijo, lo que viene es lo peor, mayo. Así que, bueno, vamos a estar alerta a lo que pasa. Hoy fue una muy buena jornada de vacunación en todo el sur provincial, tanto en el Hospital San Martín de Firmat, en el Hospital Gutiérrez de Venado, en el Hospital San Carlos de Casilda, en el Sanco de la ciudad de Rufino, en Villa Cañas también. En muchas localidades se terminó de cubrir prácticamente la totalidad, donde faltaba de los mayores de 70 años, y en varios distritos ya están vacunando, en Venado Tuerto desde la otra semana, a personas menores de 70, con lo cual es un buen punto. El dato negativo es cómo está impactando en los jóvenes, en las personas que en un principio no eran de riesgo o no tenían comorbilidades. Por ejemplo, hasta la jornada de ayer en la terapia intensiva del Hospital San Martín de Firmat había 3 personas, de las cuales una sola era adulto mayor, las otras 2 eran jóvenes. Algo parecido está ocurriendo en Villa Cañas, en Venado Tuerto, y esa es toda una preocupación. Pero si le parece, Mariano, vamos con el primer invitado. Hablamos del fiscal regional, Matías Merlo. ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en varias oportunidades te hemos invitado para hablar de distintos temas y siempre surgía el tema de la mega estafa inmobiliaria, ¿no? Que llegó a una sentencia en el marco de un juicio abreviado el último viernes, ¿no? Cuando muchos de movida apenas habían hecho los primeros procedimientos, recuerdo, decían no va a pasar nada, son gente conocida, profesionales. No, bueno, después de una investigación que duró prácticamente 2 años y medio y estando a paso un juicio oral y público, el viernes hemos cerrado una etapa y se logró la celebración de un procedimiento abreviado. Un paréntesis para explicar a los televidentes de la región que quizás no estén al tanto. Se trata de una asociación ilícita que se dedicaba a apropiarse de bienes muebles, inmuebles digo, campos, casas, de personas en algunos casos que estaban de avanzada edad, o en otros casos, bueno, producto de distintos engaños, bueno, y por eso se denominó la mega estafa inmobiliaria. De eso es lo que estábamos hablando. Bueno, nosotros con este procedimiento abreviado hemos arribado que el de las 18 personas que constituyeron la organización ilícita, 17 personas fueron condenadas. Nos quedaba el núcleo duro de la organización, que nosotros lo teníamos en lo que era el abogado Antonio Di Benedetto, quien era el jefe y organizador. También en menor escala a él estaba un gestor que realizaba los trámites ante el registro de la propiedad de Rosario, que es Raúl Jaime, un prestanombre que es Luis Restovich,
que prestaba el nombre en algunas operaciones importantes, y 2 personas, que Pintos y Sarrías, que eran las personas encargadas de realizar las compras-ventas, buscar los terrenos, buscar los compradores de buena fe para hacer estas maniobras, a los fines de hacer los perjuicios a las víctimas. Nosotros hemos logrado lo que consideramos, o sea, penas importantes, en virtud de que al principal organizador fue una pena de 6 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, con inhabilitación y resarcimiento a las víctimas, de 5 años para lo que es Jaime, que era quien gestionaba, hacía las averiguaciones en el registro para ver el estado de los inmuebles, y las otras 3 personas abajo, pena de 4 años, que realizaban la parte operativa. Esto era el núcleo. Después tenemos otra condena por un escribano de 3 años de ejecución condicional, que era el escribano Morial Leandro, más 6 años de inhabilitación. Nosotros, al llegar a la etapa que está prácticamente, podíamos haber iniciado un juicio oral y público, pero nosotros medimos lo siguiente. Nosotros, el juicio oral y público nos iba a durar mínimamente 3 meses en la producción de prueba, más las circunstancias de alegato y sentencia, podía durar 1 mes más, y después íbamos a tener etapas recursivas que se iban a prolongar en el tiempo. Y la expectativa de penas que nosotros podíamos tener en un juicio oral y público iba a ser entre 8 años, 9, y después, ante una apelación de cámara, es normal que le bajen 1 año. Entonces decidimos ponerle un corte y que empiecen a cumplir con la sentencia, porque si no íbamos a tener una pena un poco más alta, pero el tiempo de cumplimiento podía ser menor. Y esto, vamos a suponer, a título de ejemplo, lo traemos nosotros de la Fiscalía de Melincue. En mayo del 2019 condenamos a Ariel Martínez como autor del homicidio del policía Miguel Torres, Leandro Delgado. Recién pudimos ejecutar la sentencia los primeros días de abril, o sea que desde el juicio hasta la ejecución de la sentencia nos pasó 2 años. En esta causa, con mayor complejidad, podía pasar mucho más tiempo, y entonces a nosotros nos pareció acorde esta salida. Si bien bajamos lo que puede ser nuestra pretensión punitiva, ya pusimos un punto final a esta etapa de la investigación, que una sola persona, por 4 hechos, que cumplía otro rol en la organización ilícita, que vamos a realizar un juicio, pero va a ser con mucho menos testigos. Y aparte, lo que quiero señalar en estas circunstancias, que mucho hacer también paralelismo, o sea, como os decía, no va a llegar a nada, y acá es la primera vez que se puede dar en la región que se ataca una organización ilícita, que esta organización ilícita, de las 18 personas, 17 terminaron con condenas, y los principales con penas de ejecución efectiva. Hubo un caso emblemático acá, que nosotros somos más jóvenes, que fue la causa del desarmadero de Venado Tuerto, sí, y terminó prescripta. Y entonces me parece que tomar estos paralelismos... Muchos policías involucrados que tuvieron preso un poquito y después quedaron todos en libertad. Tomar este paralelismo y con o sea, que hemos llegado al final. Y también lo importante de esta resolución es que pudimos establecer una reparación económica para las víctimas, ¿sí? Nosotros tenemos 2 clases de víctimas en esta investigación penal. Víctimas que compraron terreno de buena fe, de los cuales entregaron dinero a esta asociación, y otras víctimas que, a través de falsedades ideológicas de escritura, se apropiaron de esos inmuebles o querían apropiarse. La resolución tiene el siguiente efecto. Para las víctimas que entregaron dinero, establecimos un resarcimiento económico sobre unos 40, 45 personas, de 5 millones de pesos a distribuir. Este resarcimiento económico no quita que después tengan abierta la vía civil para hacer otro reclamo de daños y perjuicios, ¿sí? Pero mientras tanto, ¿qué pasa? Pongo un ejemplo. Vos sos Antonio Di Benedetto, digamos. Sí. Te quedaste con la casa de Mariano Carreras, y yo, de buena fe, te compro a vos la casa de Mariano Carrera. Y él ahora viene a reclamar. ¿En el medio qué pasa? ¿Yo puedo seguir en esa casa viendo, esa casa es mía, o va a pasar a Mariano después? Bueno, esa casa, después de un procedimiento civil, tendría que pasar al titular registral y quien se apropiaron. Estas personas
están en las segundas víctimas o segundo grupo de víctimas que nosotros llamamos. ¿Por qué? Porque son personas, o sea, donde se había muerto el padre y tenían conocimiento que no ocupaban ese inmueble, hicieron firmar a X persona o hicieron una falsedad ideológica a unas personas que tenían campo engañándolo para que firmen esa escritura o diciéndole que firmaban formularios por internaciones de PAMI. Este grupo de personas, ahora con esta sentencia y al declararse que de los 17, y en este caso están, que la sentencia están, la 17 grupo que firmó sentencia y que se lo condenó, asumieron la responsabilidad, estas personas ahora tienen un título válido para ir a sede civil y reclamar. Y prácticamente ahí se van a poder restituir los bienes. ¿Y conmigo qué pasa? Está la parte del resarcimiento económico, pero no olvidemos una cuestión, vamos a suponer, y en estos casos están más los hechos de lo que englobó la suma patrimonial, que son el tema de los campos. Vamos a suponer, nosotros tenemos a un grupo, a dos víctimas, o sea, donde eran herederos de un campus, que este campus lo hicieron firmar a quien era su titular registrar bajo engaño, y con esta resolución van a recuperar 242 hectáreas en la zona de Venado Tuerto. Otra persona en Villa Canilla, 160 hectáreas en las mismas condiciones. A otras personas que, vamos a suponer, una mujer de Villa Canilla que tenía alrededor de 1000 hectáreas, le hicieron firmar una cesión de derecho, porque estos bienes estaban dentro de un proceso sucesorio, a los fines que se los ceda a un contador. Con esta circunstancia, esta cuestión litigiosa ya se cortó y no se le puede ocasionar ningún perjuicio. Claro. El tema, o sea, que ahora viene un tema parte civil, claro, pero que la sentencia lo que pones es darle a los jueces civiles que sobre los hechos no se puede discutir, porque un juez penal ya lo valoró y lo sentenció. Pero es importante también para que no se vayan con las manos vacías, porque a veces podemos lograr una condena y no le damos nada. Por lo menos acá mínimamente un resarcimiento exigimos. Claro. Pregunto, porque hubo otras tantas denuncias donde ustedes hicieron un corte que entraron de viviendas de campo que también se quedaron. De todo ese paquete, que son decenas y decenas de casas y algunos campos, ¿hubo algunos que alcanzaron a vender, otros que no? Digo, ¿y hay un registro de saber más o menos con cuánta plata se quedaron? ¿Hicieron un dinero que está por ahí, digo, enterrado en el sur, como se decía en su momento, digo, guardado en algún lugar? ¿O no? Lo que pasa es que ¿No se sabe eso? Nosotros estudiamos la parte patrimonial y no pudimos proceder en la parte patrimonial. Había muchos bienes inmuebles, lo que era el gran flujo de dinero era en bienes inmuebles de los terrenos urbanos. Claro. Y en eso eran 100.000, 200.000 pesos que se iban repartiendo. Pero recordemos que esto empezó en el 2014 y nosotros lo agarramos en el 2018. Sobre la otra parte que elevó mucho, fueron las grandes hectáreas, temas de campo, ahí sí hubo una percepción, que nosotros hicimos el cheque de un momento, una suma grande de dinero, que hicimos el chequeo, pero no lo pudimos dar, que era entre 400.000, 500.000 dólares, pero no lo pudimos ver por los registros de cuál había sido esa circunstancia, porque si no, no pudimos iniciar paralelamente una causa de lavado activo como hicimos en otros lados. ¿Sí? Pero lo importante es que acá recuperamos y las personas que fueron estafadas empiezan a recuperar, y repito, a quienes tenían campos ya van a volver a propiedad de ellos con el trámite civil y estos terrenos, y aparte las vías civiles correspondientes. También hay un tema a destacar que nosotros en relación a Di Benedetto dispusimos una inhabilitación de la matrícula, que son de 5 años, pero esta no quita que el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Venado Tuerto tiene facultades para suspenderlo más aún, porque esto es una sanción penal que no tiene que ver con la sanción administrativa que tiene que dar el Tribunal de Ética, ¿sí? Exactamente. Decías, Antonio Di Benedetto, en un principio, bueno, al hacer juicio abreviado, acepta la culpabilidad, no hay margen para sentencia, le quedan 3 días, 4 para presentarse ante el servicio penitenciario, porque son 10 días el plazo, no máximo después de la sentencia, para ser trasladado a una cárcel. Son 10 días hábiles, a partir de los 10 días hábiles, o sea, lo que tienen que hacer Oficina de Gestión Judicial, tiene que proceder a ejecutar la sentencia,
nos notifican y los someten al servicio penitenciario, que ahí dispone el lugar de alojamiento. Matías, vos antes decías un paralelismo con este caso del desarmadero y hablabas de lo que representa esto, y Mauro lo decía bien, o sea, el planteo y en el imaginario colectivo, en base no a la imaginación sino a las experiencias, la idea era que muchos pensaban, inclusive muchos pensábamos, vamos a decirlo, que no iba a avanzar en demasía la causa. ¿Qué sentís que precedentes viene a establecer esta causa? No, me parece que es un precedente importante donde nosotros, desde una visión de política criminal y de persecución penal del Ministerio Público, me parece que tenemos que ir avanzando hasta lo que son los delitos de guantes blancos o lo que son el tema de organizaciones criminales. Y me parece que valorando también las circunstancias de la escasez de recursos, venimos dando esos pasos. Somos un sistema que recién está comenzando, pero está la situación que en la provincia, en los diferentes puntos, diferentes regionales de la provincia, se va avanzando. Rafaela, juego clandestino; Reconquista, juego clandestino; Rosario, juego clandestino; Rosario, causa Alvarados, causa Húngaros, causa Los Monos. O sea, como se va avanzando en ese sentido, y que la persecución penal, o sea, tratamos que sea menos selectiva e ir apuntando también a estos sectores donde, que como no pasa nada, genera una situación de impunidad, y esas circunstancias queremos ir contando y diciendo, bueno, nosotros acá todos son iguales ante la ley, ya sea abogados o grandes estructuras criminales, y llevarlas a ese sentido, o sea, porque me parece que eso es lo que es un rol fundamental como política institucional del Ministerio Público de Acusación, y por los cuales es uno de los cimientos y una de las bases para tener este cambio de paradigma a partir del año 2014. Al mismo tiempo, digo, el sistema que comenzó, si no me equivoco, el 9 de febrero del 2014, digo, tiene muchas cosas buenas, evolucionado, y se designaron a muchos fiscales y jueces nuevos que decían, bueno, lo nuevo viene a ser superador de todo, y en este último tiempo lamentablemente terminó detenido Patricio Serjal, Gustavo Ponce Assad, fiscal y jefe de fiscales de Rosario, bueno, ahora una fiscal en San Lorenzo sospechada, y lo último que fue en la semana pasada, la detención de un ex compañero tuyo de trabajo. Estamos hablando del fiscal adjunto de Venado Tuerto, Mauro Blanco, que 9 cargos pesan sobre Mauro Blanco. ¿Qué mirada tenés al respecto de lo que está pasando? Mirá, lo que tenemos al respecto es que de la gente que está involucrada en hechos ilícitos, un porcentaje mínimo de fiscales, este porcentaje mínimo de fiscales, o sea, hubo determinados hechos ilícitos, y la circunstancia es que a valorar es la siguiente. O sea, las personas, las cuales también, yo estoy investigando un fiscal González de Reconquista por vinculación del juego clandestinos, los fiscales de los cuales fueron destituidos o tienen investigaciones en trámite y son sometidos a proceso con prisiones preventivas, las investigaciones las llevan las mismas fiscalías, las mismas MPA, a través de las investigaciones penales que vamos realizando, porque nosotros, como miembro de una institución que tiene la persecución penal y la aplicación de la ley, no podemos tolerar que personas que están al lado nuestro, que están dentro de nuestro organismo, incumplan la ley y estén vinculados a hechos ilícitos. Por eso es un daño en la institución, pero lo valeredo, y como de todas crisis se tiene que salir fortalecido. Acá no es que vino la justicia de Córdoba o la justicia federal a marcarnos, a decir, miren señores, tenemos involucrados integrantes de su estructura en hechos ilícitos. No, se descubrieron esos hechos ilícitos, los pusimos a la luz, y esos hechos ilícitos somos los mismos fiscales los que lo estamos llevando y pidiendo las pretensiones ante los jueces para que se aplique la ley. Y me parece que es también un tema superador y que hace a la transparencia del Ministerio Público de la acusación, y que va a consolidar aún más el sistema, por más que a veces estemos como en un tembladeral en estas situaciones, pero lo positivo es la transparencia del sistema y la transparencia de que nosotros mismos no escondemos la mugre bajo la alfombra, si no la sacamos, la damos a conocer y la sometemos a proceso, porque si nosotros somos los primeros que tenemos que cumplir la ley, no podemos, compañeros nuestros, no aplicarle la ley, y tenemos que ser aún
más severo en su aplicación. Hablábamos antes de los precedentes, cuando hablábamos de lo que ha sido el juicio de la mega estafa inmobiliaria de Venado Tuerto, y esto que vos decís también es cierto, digamos, un sistema que tiene 7 años y que hace que ya algunos jugadores, entre comillas, ¿no?, que algunos fiscales estén siendo juzgados, estén siendo investigados, cosa que antes era muy difícil que eso sucediera en el antiguo sistema, digamos, que los propios fiscales sean investigados y sean puestos bajo la lupa. Es importante esto que decís, bueno, están dando el ejemplo también, si tenemos que investigar y limpiar lo que no funciona bien dentro de nuestro sistema, lo vamos a hacer. Ahora también es necesario que la clase política dé el ejemplo en ese sentido, digo, porque también hay un pedido del Ministerio Público de la acusación para poder investigar a algunos actores de la política. Está el caso emblemático del senador Traferri, y ahí no se vio esa misma actitud de decir, bueno, que también vengan e investiguen si acá hay algo que investigar, que se investigue y que se depure ante la comunidad. No, esa circunstancia también es importante, o sea, porque acá no tiene que haber privilegios. Vamos a suponer, los senadores pueden tener alguna cuestión de inmunidad en tema de sus funciones, pero eso es lo que no le implica a cualquier ciudadano, a cualquier miembro del Poder Ejecutivo, Legislativo o hasta el miembro del Poder Judicial, no poder someternos al proceso y no poder avanzar. Y entonces me parece que ahí tienen que tomar la clase política, tiene que tomar carta en el asunto y proceder como se procede en cualquier otro rincón de la Argentina. O sea, la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, es sometida a un proceso en un estado de libertad y por más que tuvo en su momento bajo la investigación el carácter de presidenta, no impidió que la sigan investigando. Motivo por el cual, y así sucede en otras provincias, me parece que es un paso, o sea, que el artículo 27 del Código Procesal Penal merece ser replanteado y merece, o sea, que, vamos a suponer, acá él y Chapapietra se encuentran con una valla que no lo pueden imputar. No quiere decir que que van a ir, lo van a detener, lo van a tener preso, lo van a condenar, no. Quieren seguir con un acto procesal de vital importancia a los fines de ellos seguir la investigación penal. Y para nosotros nos parece importante, del Ministerio Público de la Acusación, o sea, como una también política institucional, de que hace una reforma en ese sentido, a los fines, repito, que seamos la única provincia que tengamos ese impedimento legal para avanzar en otras investigaciones. Matías, gracias por visitarnos, muy amable. No, gracias a ustedes. Matías Merlo, fiscal regional, en mesa redonda de debate, pausa comercial y seguimos con más. Atención, Firmat y Zona. Atención, Firmat y Zona. El sábado 22 de mayo de 2021 se sortea el Bingo Firmat, quinta edición. ¿Sabías que con solo 3.000 pesos? Sí, 3.000 pesos. Podés ganar 3 autos 0 kilómetro, motos, electrodomésticos y muchos premios más. Para tener el tuyo, comunicate al 3465 53 20 65 o por redes sociales del Firmat Fútbol Club. Aceptamos tarjetas de crédito. ¡Dale! ¡Llama! Seguí el sorteo en vivo por TDC y tdconline.com.ar. No te lo pierdas. En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0190. Nueva promo Basali. Reserva tu cosechadora antes del 30 de abril. Obtené un importante descuento. Sembra tu presente. Nosotros cosechamos tu futuro. Basali. Sigue avanzando.
Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. Mariano Carrera. ¿Cómo le va? Ahora ¿Cómo estoy yo, anda? ahora como- segundo bloque, vamos, pero por favor, parecemos Tito y Pelusa. Segundo bloque de mesa redonda, debate, fuimos algunos añitos para atrás. Perdón para los pibes de menos de 25, 30, pero bueno, era lo que había. cuando pero éramos chicos nosotros. pregunten en casa, le van a decir, le van a contar quién era Tito Pónganle un Pelusa. video, como termina mesa redonda, debate, pónganle un video que hay muchos ahí. También estaba Piripincho. Pero hace poco estuvieron en el hospital Piripincho. San Carlos de Firmat, Tito y Pelusa, de Casilda, Tito y Pelusa. Tito y Pelusa, mire usted. Sí, siguen todavía. No, siguen. si estaban en Canal 3 hasta hace poco. No sé ahora si siguen estando. Bueno, vamos a ponernos serios. Me hizo acordar de Margarito Tereré también. Margarito Tereré también. Qué fenómeno, Margarito. Y Bueno. seguimos, no paramos más. Bueno. Vamos a... Se rió también, así que Sí, quizá el sí. invitado a Pablo miraba. No sé si ya era más grande o no. ¿Cómo le va, Gabriel Ibarelo? Bien, bien. Buenas Secretario tardes. de Control ¿Cómo de la no? Municipalidad de Firmá. Bienvenido. Gracias. No sé si quiere hablar de Tito y Pelusa. No. No. Bueno. ¿Pero lo miraba Tito y Pelusa o usted ya era grande? No, lo hemos visto, sí. Lo vio Lo también. hemos visto. Bueno. Gabriel, vuelve a estar en el centro de la escena tu secretaría, en realidad siempre está en el centro de la escena, pero a raíz de esta decisión que primero viene de Nación y después tiene también el correlato en la provincia y desencadena en la responsabilidad del municipio el tema de los controles, donde hay que definir cuestiones que tienen que ver con el tránsito, cuestiones que tienen que ver con la sanidad. Días atrás ustedes ya empezaban con una suerte de labor preventiva, haciendo controles móviles en los accesos. Bueno, ¿cuál es el escenario en el que se encuentran hoy y qué es lo que se viene en base a las disposiciones recientes? Claro, bueno, es un escenario muy diferente al que teníamos el año pasado, cuando todo esto empezó, donde los controles iban por otro lado, o sea, los objetivos eran otros. En ese momento era demorar la llegada del virus a la ciudad. Bueno, se habían cerrado los ingresos, se estaba controlando los horarios más estrictos, sin actividades. Bueno, después de un año nos encontramos otra vez en una situación donde los contagios empiezan a darse en mayor cantidad, pero con un montón de cosas que no vamos a poder volver a repetir. Por ejemplo, la cuestión de la actividad económica, la cuestión de los cierres de la ciudad, con lo cual tuvimos que buscar otra dinámica, otra forma de encarar esta segunda ola. Y bueno, como vos decías recién, la semana pasada comenzamos a hacer puestos fijos de control, sobre todo en los accesos de la ciudad y en la mañana, donde más movimiento tenemos de llegada de gente de afuera, con control de síntomas, de temperatura. Dejamos un poquito de lado los controles vehiculares en esos operativos para abocarnos más a lo que tenía que ver con la pandemia, a pesar de que también se seguían haciendo en otros horarios los otros controles, pero tratamos de hacer específico en ese sentido para abocarnos directamente al control, sobre todo detectar gente que pueda estar con síntomas y que tengamos que aplicar el protocolo para poder aislarlos. De otra forma también, ya no de mi secretaría, pero también se están haciendo todos los testeos rápidos, estos que se hacen los martes y los viernes. Esto ya llevamos más de 1000 testeos hechos, que eso es una cuestión muy importante para la prevención, dado que nos permite detectar rápidamente si alguna de las personas que tienen síntomas o pocos síntomas, alguna o con ninguno, tienen el virus y poder aislarlos, poder evitar otros contagios, que creo que es lo que va a venirse en esta segunda ola, que es el cuidado personal, la responsabilidad de cada uno, tomar conciencia de que realmente el cuidado está en cada uno de nosotros, independientemente de todas las medidas que podamos tomar nosotros desde el Estado, en todos los niveles del Estado, pero si esas medidas no van acompañadas de un acompañamiento, valga la redundancia, de la sociedad, de la gente, no solo acatando las medidas, sino también cuidándose en forma personal, va a ser muy difícil evitar contagios. Y después, cuando los contagios se van dando en forma masiva, tenemos los problemas en los centros de salud, con lo cual es muy importante tomar esa conciencia. En esta segunda ola tenemos una característica distinta que también está afectando a los jóvenes. Hay muchos jóvenes que se van infectando,
con el virus y realmente se contagian entre ellos, y eso también genera un problema mayor que el que teníamos el año pasado, donde no se nos estaba dando en tanta medida eso, porque también esos jóvenes después van a los domicilios, van a las casas, están con los padres, con los abuelos, y genera otra línea de contagios más. Así que bueno, nosotros estamos trabajando, buscando alternativas para llegar con algunas medidas a los jóvenes, más que todo en concientización. Estamos viendo la posibilidad de ingresar a las escuelas, si el Ministerio de Educación lo permite, para poder hacer esa charla de bioseguridad que estábamos haciendo en su momento en la sala cultural con la Secretaría de Salud, Mónica Cortázar, y con el doctor Escola como coordinador de COVID, para darle esas charlas a los chicos en la escuela para que empiecen, realmente tomen conciencia de la magnitud que puede tener esto si no nos cuidamos seriamente, ¿no? Gabriel, en cuanto a lo que fueron los anuncios del gobernador en la jornada del miércoles, bueno, ¿qué decidió la Municipalidad de Firmat al respecto? Mira, los anuncios del miércoles son lo más estricto que vino fue la cuestión de la circulación a partir de las 9 de la noche, porque en realidad las actividades van a seguir todas, salvo las actividades deportivas, recreativas, de competencia, pero sí de entrenamiento, y después el resto de las actividades económicas se fijaron horarios que más o menos estaban dentro de lo que se venía ya trabajando. Los comercios van a cerrar entre las 7 y las 8 de la noche, los bares, restaurantes van a estar hasta las 12, como las roticerías. Lo que cambia es que mientras están esas actividades abiertas, se impide la circulación, con lo cual eso también trae mucha confusión y cómo se va a poder manejar. Pero bueno, es lo que salió en el decreto, que en principio va a ser para las grandes ciudades, pero después terminó afectando a toda la provincia y seguramente se va a controlar esa circulación. Solamente van a poder circular las actividades esenciales. El resto de las... Hoy me preguntaban, academias de baile, gimnasio, si van a poder estar abiertos hasta después de las 9. Sí, pueden estar abiertos hasta después de las 9, pero el tema es buscar la manera de cuando terminen esa actividad en forma posterior a ese horario, tener algún tipo de movilidad que no sea auto-moto. Es la realidad. La cuestión del auto y la moto, digo, porque es algo que seguramente muchos se están preguntando y tratando de entender de qué se trata, tiene que ver sobre todo con la intención de reducir y bajar los accidentes de tránsito, porque está comprobado que a partir de la nocturnidad aumentan, sea el día que sea, aumentan los accidentes de tránsito, y eso demanda la atención de los centros de salud. La ocupación de cama y la atención de otro. Claro, es lo que por eso te decía, en un principio iba a ser para las grandes ciudades donde se estaba dando esto, que eran la cantidad de accidentes que tenían durante la noche. Después lo extendieron a toda la provincia y bueno, quedó así en el decreto redactado en toda la provincia hasta las 21 horas. Un equipo, digamos, por ejemplo, un equipo de fútbol de primera división, de segunda división, que no va a competir, pero entrena de las 20:30 a las 22, digo que es un horario que se da habitualmente, van a tener que ir a entrenar en bicicleta o caminando, digamos. Sería, digamos, si uno toma el texto del decreto tal como está, sí. O sea, pueden hacerlo, a lo mejor pero se puede ver la posibilidad de que los clubes puedan gestionar algún permiso para ese regreso al hogar, digamos, como puede ser a lo mejor las empresas como es una actividad permitida, pues posiblemente puedan permitirle tener algún tipo de permiso o algo que puedan gestionar los clubes ante la policía como para poder tener esa posibilidad de volver a su domicilio. Pero bueno, hoy como está el decreto, a las 9 de la noche se corta la circulación vehicular. Bien, o sea, ni moto, ni auto, ni chata, ni caminando o en bicicleta. Caminando, bicicleta. ¿El municipio va a potenciar esos controles con inspectores, con patrulla, con la policía sumándose? Sí, seguramente. O sea, el decreto lo establece así. Tanto la policía como el municipio tienen que efectuar el control. Seguramente nosotros vamos a estar sabiendo, porque acá nos conocemos y sabemos quién por ahí entrena o está volviendo a sus hogares. Son cosas que se van a tener que ir, no digo permitiendo, pero sí teniendo en cuenta para los días sucesivos cómo manejarnos, porque realmente es difícil coordinar en los lugares donde no hay transporte público, coordinar esto, ¿no? Coordinar que puedan entrar a un horario anterior a las 9 y que terminan después de las 9 y tengan que, o sea, ¿cómo se hace? Sí, es una cuestión que es bastante complicada, que va a requerir, como siempre lo venimos diciendo desde que empezó esta situación de paciencia, de tolerancia y seguramente algunos grises que hoy aparecen que quizás se vayan definiendo y ajustando a medida que pasan los días. Exacto. Eso es lo que sucedió en la mayoría de los decretos que fueron saliendo, o sea, con varios grises donde por ahí había que hacer interpretaciones y esas interpretaciones te llevaban, como decís vos,
a permitir algún rango más de horario para que vuelvan a su domicilio, para que salgan de un bar y vuelvan a su casa. Es lo que nos pasaba hasta los últimos días con el bar hasta las 12 de la noche. O sea, la circulación era hasta las 12 y el bar era hasta las 12. Claro. Entonces también teníamos ese tema. Pero bueno, se va solucionándose y lo fundamental es que quien no tenga que hacer ningún tipo de actividad no salga. Y eso también, evitar la circulación, también disminuye los contagios, ¿no? Y fundamentalmente, que es donde realmente se dan los contagios, en las reuniones sociales, en las reuniones familiares, en las reuniones de los chicos en la noche. Esos son los lugares donde está demostrado que se dan la mayor cantidad de los contagios. No se dan la mayoría de los contagios ni en el trabajo, ni en las clases. O sea, el tema está fundamentalmente ahí, donde uno no puede mantener el distanciamiento, no usan el barbijo. El domingo, por ejemplo, en la plaza había un montón de jóvenes y ninguno estaba con barbijo. O sea, los inspectores iban, les decían, pero es muy difícil trabajar cuando hay una masa de personas con los inspectores y poder en ese momento hacerle poner el barbijo a todo el mundo. O sea, sí, igual déjame decir algo porque, digo, siempre se cae sobre lo mismo y yo sé que hay una responsabilidad, pero no es una cuestión únicamente de los jóvenes. Digo, acá digamos, y quizás no se ve lo que pasa, como decís vos, lo que se da en las casas, que es lo que genera mayor contagio, y lo que no se ve, y ahí donde también se involucran fundamentalmente somos los adultos, ¿no? Exacto, no es que nombro a los jóvenes ahora porque es donde se está dando el contagio también, que el año pasado por ahí este problema lo teníamos con los adultos, o sea que las reuniones las hacían los adultos y se contagiaban, y a lo mejor los jóvenes no se contagiaban, pero en esta segunda ola, donde los jóvenes también se están contagiando, es importante que tomen conciencia del uso, por lo menos, o sea, se le permite el uso del espacio público hasta 20 personas, bueno, pero háganlo cuidándose, esa es la idea, porque también pueden tener, o sea, se le puede complicar a algunos jóvenes la enfermedad, o sea, sí, eso está claro. Entonces la idea no es ir en contra de los jóvenes, sino tratar de concientizar para que se puedan cuidar, que hagan las actividades, pero que se puedan cuidar. Y en ese marco también, digamos, organizar los operativos para acompañar la labor de la policía a partir de las próximas horas, podríamos decir, pero también un trabajo que debe continuar en relación a la Ruta 33, donde hay un flujo de transporte pesado muy importante, con inconvenientes que se han dado, con algún accidente de tránsito, y con los inconvenientes que ya son tradicionales, digamos, que se agravan por el estado de la ruta y las dificultades para cruzar. Bueno, van a ser días intensos porque hay que coordinar todo eso. Sí, ya lo estamos viviendo, ya hace unos cuantos días que estamos ya otra vez trabajando en una ruta que cada vez está en peores condiciones y con mayor cantidad de tránsito. Es increíble que una de las principales rutas del país todavía no pueda ser solucionado ese tema, y realmente recae sobre las localidades que las atraviesa, y lo que está pasando acá, donde tenemos una ciudad donde hay continuamente cruces de personas en la ruta, si no trabajás cortando, y a veces se queja la gente por las colas de los camiones, pero si no se generan esas colas, la gente que tiene que ir de un barrio a otro no puede cruzar la ruta realmente. Y bueno, y ni hablar lo que decía vos, cuando se produce así, por mínimo accidente que sea, que un camión se rompe, quede parado en el medio de la ruta, te genera un caos. Y eso implica una labor de los inspectores que realmente es una labor terrible la que están haciendo, y realmente para reconocerlo, porque a pesar de que yo les vengo diciendo que no quiero que estén sobre la ruta, que trabajen, es muy difícil en el momento tomar decisiones para trabajar, y bueno, tuvimos el otro día un caso de uno de los chicos de inspectores que fue, no lo atropellaron porque alcanzó a correrse, pero realmente la gente también, eso fue ni siquiera era un accidente, eso fue una locura que cometió una persona de querer pasar en un lugar que no podía, pero realmente es un trabajo que se suma, como decís vos, a todo esto se nos suma eso que realmente es muy complicado. Pero bueno, lo hemos hecho otras veces y lo seguiremos haciendo, y lo haremos de la mejor manera posible, a pesar de que por ahí, yo entiendo que la gente por ahí se enoja cuando hay una fila de camiones, pero es la única que nos queda para que pueda... Es bastante sencillo, digamos, bueno, como muchas cosas, ¿no? Es bastante sencillo poder hablar y opinar desde afuera, pero el momento de intervenir y generar soluciones es un trabajo que implica, digamos, poder analizar muchos factores. Digo, cuando pensamos en esto, tenés que organizar el tránsito de la ruta para, digamos, permitir que los vecinos puedan cruzar y puedan llegar a sus hogares, a su trabajo, por un lado. Por otro lado, ahora también las guardias en relación a la cuestión sanitaria, seguir también con las cuestiones de tránsito urbano, porque también siguen habiendo inconvenientes y dificultades. Bueno, realmente es una tarea diaria que implica estar siguiéndolo permanentemente el tema. Sí, totalmente. Hemos incorporado
gente que había estado en su momento en los ingresos de la ciudad, lo hemos incorporado al área para poder también reforzar, y seguramente si hay que reforzar aún más algún tipo de controles, vamos a tener que volver a hacer lo que realizamos el año pasado, que fue incorporar gente de otras áreas al área de control. Pero ya te digo, yo creo que la mayor donde más tenemos que apuntar ahora es en la prevención, en esto que te decía antes, de los testeos, de salir a rastrear la gente que pueda tener algún síntoma para que vaya utilice este recurso que es muy importante, y trabajar en la concientización, en que la gente entienda que el cuidado, acá lo fundamental es el distanciamiento y el uso del barbijo. O sea, un poco quedó de lado ya el tema de que el virus se contagia por el traspaso de las cosas, eso está bastante ya descartado, pero sí está confirmado que tiene que ver fundamentalmente con la distancia y el uso del tapaboca o barbijo, ¿no? Gabriel, ¿qué aprendizaje dejó la pandemia del año pasado para potenciar políticas este año, para decir, no, esto no va, tenemos que buscar otro camino? Bueno, yo creo que el cierre de actividades es una enseñanza que demostró que, si bien a lo mejor demoró un poco, pero en un momento llega y generó una cuestión económica muy difícil, que eso creo que no, como te decía antes, no se va a poder volver a repetir, aunque se quisiera volver a hacer, creo que no se podría. Pero bueno, también eso va a depender mucho de la responsabilidad y de cómo actuemos nosotros en esta segunda ola, porque si realmente los centros de salud se van saturando y bueno, en algún momento van a tener que decir, nos quedamos todos en casa de nuevo. O sea, por eso es muy importante, si no queremos cerrar las actividades, si no queremos que el resto de las cosas se corten, tomar conciencia en ese sentido, ¿no? Gabriel, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. Seguimos en mesa redonda de debate, pausa comercial y en un par de minutos nada más, Ramiro Uber, integrante del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Más potencia, menor consumo, más tecnología. Nuevas cosechadoras axiales. Asegúrate tu Basali. Sembra tu presente. Nosotros cosechamos tu futuro. Basali sigue avanzando. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. Soy Walter Fernández. Entró Walter Fernández, está. Tuve la suerte de vivir y respirar el fútbol en carne propia. Los goles, las emociones, la pasión. Te invito a vivirlo como si estuvieras en la cancha. ¡Qué pedazo de gol, manita mía! Sintiendo el olor a pasto, con la emoción de ver salir a tu equipo del túnel. Hay una sola manera de sentirlo tan real. El pack fútbol de Pampacón te va a poner en ese lugar. Porque Pampacón es pasión y es para vos. ¿Dónde querés vivir? Es una pregunta difícil de responder. Puedes tomar el tiempo que quieras para pensarlo, pero al momento de decidirlo, debes encontrar un lugar y un profesional que te asesore y te brinde, con seriedad y responsabilidad, lo que necesitas para completar esa decisión. Zuliani Propiedades, de Oscar Zuliani, corredor inmobiliario matriculado, ventas, alquileres, administración y tasaciones, Entre Ríos 970, Firmat. Con Zuliani Propiedades, siempre ganas.
El Gobierno de Santa Fe y el Banco de la Nación Argentina acuerdan un programa de financiamiento histórico para los que producen y para los que generan trabajo para los santafesinos. Es el financiamiento más importante que recibe la provincia de Santa Fe en un acuerdo con Banco Nación en su historia. Generar un país más federal, sin duda que es integrarlo territorialmente y equilibrarlo poblacionalmente. Y eso ocurre cuando se generan oportunidades para nuestra gente en el lugar donde nació. Santa Fe Provincia. Último bloque de Mesa Redonda Debate, lo anunciábamos recién en la previa, la visita de Ramiro Uber, integrante del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Ramiro, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy bien. En las notas varias que hicimos en marco de la pandemia, siempre lo ponías en el ejemplo de una pelea de boxeo, que veníamos ganando por 4 puntos, 15-10, después le pusimos 15-14, pero íbamos ganando. ¿Ahora va ganando la pandemia? ¿O está por pasar a empatar? Digamos que estamos jugando la pelea de revancha, digamos, en la segunda ola, y nos tiene bastante mal, nos tiene bastante complicados, digamos. Por muchas de las cosas que se mencionaban recién, digamos, falta de compromiso de algunas personas en cuanto a valorar las medidas de cuidado. Y tenemos algunas a favor también, digamos, tenemos todo el plantel de salud vacunado, lo cual nos posiciona de una manera distinta frente a la pandemia. De alguna manera tenemos algunas otras cosas en contra, como el hecho de que los servicios de salud están trabajando con patología retenida, patología crónica, que requiere de los servicios de salud, y no es como la primera ola donde los servicios estaban casi exclusivamente para el tema COVID. Así que enfrentamos una revancha con muchas dificultades y algunas ventajas. Ramiro, cuando miramos la foto actual, ¿no? Y estábamos en Rosario, en Rafaela, en Reconquista, con una ocupación de camas por encima del 90%. Y la ministra de Salud, Sonia Martorano, dice, estamos en un promedio de 2.000, pero lejos del pico. Creo que vamos a llegar a 4.000. ¿Cómo se va a hacer con el sistema de salud? Y mira, hay que duplicar esfuerzos de todas formas, digamos. Por un lado, estamos contrarreloj aplicando toda vacuna que llega a la provincia. En la medida que aumentemos la capacidad de vacunar gente, son personas que si se contagian lo van a pasar de una manera menos grave, van a requerir menos de los servicios de salud. Por otro lado, hay que actuar en red. El hospital de Venado Tuerto, que todavía no está tan sobredemandado, recibió ayer o antes de ayer 2 pacientes de las parejas que habitualmente derivan a Rosario, pero tuvieron que ser derivados a Venado para descomprimir un poco Rosario. Digamos, hay una serie de cuestiones que hay que trabajarlas, que se están trabajando para enfrentar ese pico señalado por la ministra, que sería realmente preocupante, ¿no? Claro. Creo que la buena noticia, porque también es importante tratar de poner un poco la lupa en las cosas positivas, es esto que se viene manifestando, que se viene informando, que es el buen proceso de vacunación que se viene dando en la provincia, donde hoy las personas mayores de 70 años están, en su mayoría ya están todos vacunados. Sí. La campaña de vacunación, limitada por la entrega de vacunas que recibe la provincia, pero expandida en todo el territorio provincial, aplicándose las vacunas, ni bien llegan a los efectores, está funcionando bien. Yo quisiera decir algunas cuestiones respecto de esto, porque como no están todas las vacunas necesarias para todos los habitantes, se entiende el grado de ansiedad y de angustia que tienen las personas que están cerca de ser vacunadas, pero todavía no lo son. Y entonces empiezan a tejer algunas explicaciones de por qué no llega la vacuna, por qué tal localidad se lleva más vacuna que otra. Y quiero desmentir toda esa situación. Antes de venir acá estuve chequeando información oficial de vacunas aplicadas en Argentina, en Santa Fe, en el Departamento General López y en Firmat. Y en los 4 casos, las dosis aplicadas
están en el orden de 16 dosis por cada 100 habitantes. Es decir, que hay una distribución, como se manifiesta públicamente, igualitaria a las distintas localidades. Ahora bien, ¿qué pasa? Pueden suceder algunas cuestiones como esta. La proporción de adultos mayores en la ciudad de Firmat es de 22%, contra un 19% en la región de Venado Tuerto. Claro. Entonces, cuando te distribuyen las vacunas en forma igualitaria por cantidad de habitantes, a Firmat le cuesta un poco más bajar el promedio de edad. Venado estaba vacunando a personas de 66, 67 años. Pero tiene solo el 19% contra el 22% final. Claro. Somos una localidad con más población envejecida, nos cuesta un poco más ir al ritmo de las edades de otros lugares. Sí, yo creo, digamos, y esto lo hemos hablado un montón de veces y hay que seguir hablándolo, que hay que tratar, hacer el esfuerzo de poder razonar sobre las cuestiones que van sucediendo. Yo creo que hay muchos problemas de comunicación con el rol que juegan los medios de comunicación porteños, que ya es un problema de comunicación que tiene el país, digamos, porque nosotros tenemos el mal hábito, la mala costumbre de mirar la televisión porteña y pensar que el mundo es Buenos Aires. Entonces ya eso nos genera un problema. Claro, claro. O sea, cuando sale el presidente inicialmente y dice estas medidas son para el AMBA, digamos, era algo que uno quería machacar permanentemente para que la gente trate de entender que en Santa Fe en ese momento esas medidas no corrían. Pero parece loco, pero es algo que se ha naturalizado y ya eso es un problema. Y después, digamos, las dificultades que se siguen dando en el momento de poder ser claros y contundentes en lo que se plantea, en lo que se informa, en lo que se comunica. Lo que uno viene experimentando, y digo, Mauro también contará su experiencia, es que hay una gran responsabilidad y una entrega de muchísima gente, digo, de la gente que está en el territorio para que esto funcione de la manera más efectiva, más dinámica y más transparente, digamos, eso lo percibimos y uno puede dar fe de eso. Déjame ampliar, digamos, en el sentido de otras situaciones que por ahí, si no son bien interpretadas, generan confusión. Por ejemplo, es lógico y natural que Rosario, el conglomerado de Rosario, esté acelerando la vacunación y a lo mejor nos despegue 3 o 4 años del promedio de edad. De promedio de edad, porque epidemiológicamente los grandes conglomerados son los que más facilitan los contagios y la circulación del virus. Entonces es lógico y natural que el conglomerado rosarino esté un par de pasos, no de más. Y después otro fenómeno que ocurre es que la distribución de las vacunas es tan irregular, que es como si yo jugáramos ahora al chinchón, ¿no? Y empiezo a entregar las cartas. Y detenemos en algún momento la entrega de cartas cuando le doy la cuarta carta a Mauro y vos me decís, yo todavía tengo 3. Pero si sigue la distribución vas a tener la cuarta. Y al final todo se equilibra, como dice Marcelo Bielsa. Al final cada uno tiene las 7 cartas que tiene que tener. Entonces, tampoco confundirnos en el sentido de que si llegan una partida de vacunas a una localidad, en desmedro de otra localidad. Pero a veces no sabes que no es mal confusión. Hay generadores intencionales de confusión. Sí, mala intención. Hay colegas periodistas que uno le da bronca, que le da vergüenza a veces la producción, que son mala gente, gente jodida, gente que opera permanentemente, periodísticamente, y que desea que el país se demore en la compra de vacunas, que no lleguen por una semana para machacar 3 días enteros de noticiero que nos quedamos sin vacuna y que este gobierno hizo las cosas mal, y en el medio se muere gente. Pero no le importa eso, porque son descarnados, son sicarios del periodismo, y la verdad que un porcentaje importante de los capitalinos son una vergüenza y dan lástima, realmente. Yo quería aclarar estas cosas porque es necesario que todo el mundo tenga la tranquilidad de saber que la distribución de las vacunas, la aplicación de las vacunas, marcando estas pequeñas diferencias, digamos, está siendo correctamente aplicada, correctamente llevado adelante el programa. Y está esta cuestión también que es importante marcar, es decir, hay un trabajo que se está haciendo entre el hospital y entre la municipalidad, entre aquellas personas que son mayores de 70 años y que por X circunstancias no se pudieron inscribir o se inscribieron y no fueron convocados, que se presenten en la municipalidad
para tomar nota de esas personas y ver cómo se soluciona el tema. Y también está el tema de los docentes, está planteándolo la municipalidad y el mismo Ministerio de Educación, que los docentes o lo planteen en sus escuelas. Hoy me lo decía la coordinadora pedagógica de la región séptima, Marcela Chinari, que los docentes puedan plantear en sus escuelas si no fueron vacunados todavía, o también la municipalidad está diciendo, bueno, está este espacio si quieren registrarse acá para que podamos hacer el reclamo. Digo, más allá de las ripideces y algunas cosas que siempre se entremezclan, hay una labor comprometida del Estado en sus diferentes instancias de poder buscar soluciones y que esto se mejore, porque como bien lo dice Mauro, digamos, nosotros vivimos en esta sociedad, somos vecinos de los médicos, de los profesionales, de los pacientes, de los enfermos, de los dirigentes, y realmente, digamos, nadie quiere que esto nos genere una muerte o atravesar una enfermedad dura con la pena que eso genera. Digamos, nosotros lo vivimos en primera persona, por eso también a veces a uno lo irrita tanto cuando nota esta construcción de la realidad que se da desde Buenos Aires y esta tensión. Ya el momento es tenso, el momento es difícil, pero si vos a eso le ponés mala leche, mala intencionalidad, pues bien, esto se agrava mucho más y es lo que uno pretende que no suceda, digamos, tratar de contar qué está pasando y siempre apelar a informarse por los canales de comunicación cercanos, buscar los medios de la ciudad que uno ya conoce y que sabe cómo trabajan, buscar qué dice en su página oficial la municipalidad, el hospital, qué dice el gobierno de la provincia y en base a eso poder tener definiciones ciertas. Me parece que eso también es importante. Sí, la integración interjurisdiccional, digamos, entre municipio y provincia no es sencilla, pero no hay absolutamente ningún lugar para mezquindades políticas y sí hay la necesidad de un compromiso basado en la confianza. Y yo creo que eso se está dando en Firmat, hay una confianza mutua, hay una distribución de tareas y actividades y de responsabilidades. Siempre hay que estar ajustando los tornillos para que eso funcione aceitadamente. Pero bueno, la provincia a través del hospital está plenamente abocado a cubrir la población con la vacunación y a preparar el hospital para asistir a los que necesiten del segundo nivel. Ramiro, ¿qué riesgo se corre, digo, a diferencia del año pasado? Bueno, ahora hay de los 19 departamentos de la provincia, 15 en zona roja. Acá en todo el sur de la provincia estamos en zona roja. A diferencia de abril del año pasado, cuando gran parte de las actividades estaban cerradas en cuarentena y en gran parte de las actividades están en movimiento y abiertas. ¿A qué estamos expuestos en este contexto? Mira, yo creo que, digamos, es una apuesta fuerte, de mucho, una apuesta muy fuerte la de tratar de mantener la actividad económica y la actividad de la vida diaria de las personas. Productiva, y es necesario, indispensable que eso se acompañe del doble de esfuerzo personal de cada uno en cuanto al compromiso de usar dos cosas, el barbijo, la distancia y la ventilación de los hogares, respetar, tratar de no juntarse, no formar aglomerados de personas. Y bueno, ahí si esto no resulta, porque la gente no asume el compromiso que tiene que asumir frente a una ola que es la ola de un tsunami, no es una olita de la laguna de Melincue, digamos. Entonces, realmente vamos a tener que pasar a evaluar otro tipo de situaciones, seguramente a nivel de las autoridades. Claro. Pero tenemos todavía la chance, creo yo, como ciudadanos, como personas, de actuar individual y colectivamente en función de lo que todos sabemos que es lo que hay que hacer, y es una forma de resistir y de poder superar esta situación con las herramientas que tenemos a mano, que son el conocimiento, el barbijo, el agua y el jabón, el alcohol en gel. Todavía no se desecha esa posibilidad. Ramiro, gracias por visitarnos como siempre. Gracias a ustedes. Ramiro Uber, integrante del Ministerio de Salud del Gobierno de la provincia de Santa Fe. Estamos cerrando, Mariano, una nueva edición de Mesa Redonda Debate. Sí, creo que el gran desafío sigue siendo poder entender, poder hacernos carne de que esto es un problema colectivo, que no es un problema individual.
tenemos que entender que las dificultades que se presentan, sanitarias, económicas, sociales, son de todos, porque muchas veces cuando se asume o se observa lo que nos sucede en el marco de la pandemia, pensamos que es algo que me compete a mí. O sea, el problema económico es mío, el problema sanitario es mío, el problema social es mío, es de todos. Y ahí está el desafío de poder también tener un grado de generosidad para que esto sea más llevadero y para que esto tenga menor impacto. Gracias. No es fácil, no es fácil. No, obvio que no es fácil. Hay que decirlo y hay que tratar de practicarlo. Claro que sí. Gracias por estar, como siempre, del otro lado. Nos reencontramos dentro de una semana. Esto fue Mesa Redonda Debate.